Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del país donde usted se encuentre. Le saluda Armando García, director de Radio Nuestra América en los Estados Unidos. En esta ocasión estamos entrevistando a personalidades que se van a presentar en la sexta Expo Literaria de Escritores, Poetas y Narradores. Son autores casi todos de libros, algunos son músicos y otros son poetas. Pero en esta ocasión me da el gusto de tener a un escritor español que se llama Ramón Carballo Sánchez, que es autor de 4 libros y nos va a presentar uno relacionado a un pollito. Que su portada tiene una portada con un pollito y Bueno, tiene un título muy sui generis, por decirlo así. Se dice Mi Gurú y Yo. Bueno, voy a sí, dar la bienvenida a Ramón Carballo Sánchez al programa Nuestra Entrevista de Radio Nuestra América. Bienvenido, Ramón Carballo. Un placer. pues mucho gusto estar con ustedes. Muy bien. Platíquenos un poco de usted. Platicaba entre bambalinas que usted es psiquiatra. Entonces, este programa va a ser muy bueno y más esta entrevista, que a lo mejor el paciente voy a ser yo. No se sabe, todos No tenemos se algo. sabe, todo se puede. Muy bien, platíquenos un poco de usted y cómo llega un psiquiatra a escribir 4 libros. Bueno, pues yo estudié ya psiquiatría, la terminé en el año 1970, me especialicé en Madrid, Ujú, en la Cátedra de Psiquiatría de Madrid. Y después transité entre los Estados Unidos, concretamente la ciudad de San Francisco, ujú, donde me formé en análisis transaccional, terapia Gestalt, y la India, donde viví unos años y me formé en Raja Yoga. Después de ujú, eso tuve contacto con otras personalidades como Bert Hellinger, formándome en constelaciones familiares, ujú, y también con la hipnosis de Milton Erickson, mm. que también otra vez en América. Y eso ha sido más o menos entre un continente y otro, donde he unido cómo ve toda la historia humana y sus problemas, tanto el mundo de Oriente en la India como el mundo de Occidente, Europa y los Estados Unidos. Y eso a lo largo, pues desde el año 70 hasta hoy, o sea que han pasado en formación, en práctica, en experiencias, pues 50 y tantos años, 52 años de profesión. Muy bien, Y y esos 50 y tantos años, ¿hace cuánto que empezó a escribir su primer libro? pues vamos a ver, escribí el primer libro en el año 80, empecé a escribir. Ujú, El primer libro lo escribí junto con un amigo y se llama La locura de existir. Y fue prologado por un escritor español que acaba de fallecer, muy conocido, que es don Fernando Sánchez Dragó, ujú, que es Premio Nacional de Literatura en España. Y después de eso, pues escribí un libro que se llama Galindia. Galindia, que es una mezcla entre Galicia, y la que es la India. tierra donde yo he nacido, y la India. Ujú. Entonces, transcurrió mi vida en ese periodo aquí en Galicia, donde estaba, y la India. Ese fue mi segundo libro. El tercero ya es un libro más profesional sobre psicoterapia que se llama Aprender a ser libres y está publicado por la editorial Anaya, una editorial española, y se dedica básicamente a prácticas de psicoterapia, tanto para el mundo emocional como para el mundo mental, como para el mundo espiritual de la persona. Y Se podría decir que el tercer libro es relacionado a su profesión. sí, Ok, relacionado a mi ok. profesión. Y los otros 2 primeros no tienen nada que ver con su profesión, ¿o sí? Bueno, siempre sale mi profesión de alguna manera, pero no es estrictamente un libro profesional con prácticas y Ujú, ok, recomendaciones y todo esto. ok, muy Y el bien. último, que es donde ya está toda mi historia escrita, un poco mi biografía dentro de este trasiego que le he contado entre un continente y otro, se llama Mi Guru y Yo. Y bueno, desmitificando un poco la palabra guru, significa aquello que nos lleva de la oscuridad a la luz. Ujú. Por ejemplo, si yo estoy perdido en una calle de Los Ángeles y alguien me indica la dirección correcta a dónde ir, esa persona es mi gurú, porque me lleva de la oscuridad de no saber dónde estoy a saber a dónde tengo que ir. Un guía, ¿no? Se puede decir como un Un guía. guía, un guía Sí. todos somos guías de todos en este Ujú, mundo, ¿no? ujú. Todos aprendemos de todos, enseñamos a otros, en fin, desmitificando un poco lo que esa palabra es, para quitarle la impronta de Oriente que tiene
donde también pues, hay preguntas importantes como de qué va la vida, qué es la muerte, qué pasa después, si es que pasa algo. Y esas respuestas pues, generalmente las dan los gurús donde uno tiene con ellos un encuentro de corazón. Y esta es mi historia con un personaje que es Guru Raj Ananda Yogi, el gurú, y todo lo que le he contado a usted que no voy a repetir para que los oyentes No, está no bien, está bien. tengan otra vez la misma información. Entonces es un Sí. libro de experiencias personales a lo largo de toda esta trayectoria de tiempo. Su libro Desde el Guru y yo haría eco a las creencias orientales, por decirlo así, darle un nombre en la cuestión de la meditación trascendental, las chakras, todo ese tipo de cosas. ¿Va relacionado? No exactamente, porque lo mismo contempla el mundo de Occidente en cuanto a esa perspectiva, y la psicoterapia tiene mucho que decir de eso también, con un mundo de Oriente, con sus prácticas sobre todo de meditación y de yoga y todo esto, ¿no? Bueno, citó usted a Maharishi Mahesh Yogi, en la meditación trascendental. Ese fue un personaje de la India a quien introdujeron en Occidente nada menos que los Beatles, un conjunto musical que en los años mozos pues tenían pues mucha importancia. Entonces trajeron a este señor, le montaron un tinglao en castillos en Escocia, en Suiza, en Estados Unidos, es decir, una plataforma formidable y digamos, unos anuncios comerciales que solamente en aquellas fechas podía producir un grupo como este. Así que la meditación trascendental fue un éxito, que fue una novedad para el mundo de Occidente que lo desconocía, fue como una introducción. Luego aquella Y onda... este grupo inglés fue el que lo hizo más famoso Sí, sí, fue el que lo introdujo, es que sin al él, mundo. imagínese usted qué propaganda, claro. Ujú. Pues en aquellas fechas mejor era imposible obtener a alguien que le presentara así por todos lados. Y se Y hizo bueno, famosísimo, ¿no? Inclusive lo empezaron a seguir en Occidente como si fuera el padre de la liberación de todas las ataduras sociales y ese tipo de cosas, ¿no? Eran los años 60, ¿no? 1960. sí, eran los Sí. años 60, y aunque aquí ya había mucha práctica de yoga, generalmente a nivel popular, a nivel global, de todo el mundo, pues fue un impacto ponerse en contacto con el yoga. Hoy el yoga ya está, bueno, pues lo encuentra usted en centros comerciales, en una estantería siempre hay libros sobre yoga, meditación, igual que los encuentra usted de viajes o los encuentra usted de matemáticas o de lo que quiera, ¿no? O sea, que ya está digerido por nuestra sociedad o integrado, más o menos, ¿no? ¿O usted cree que se haya perdido la originalidad de este tipo de, se puede decir, movimiento o de práctica? Bueno, después de aquella entrada en los años, en la década de los 70 y de los 80, eh, mucha gente dejó aquello, pero otra gente se metió más profundamente. Entonces, pues se metió más profundamente, dejó aquellas prácticas más o menos sencillas. Yo me considero uno de ellos porque entonces yo me fui a la India y viví 2 años en India. Ujú, Entonces, pues investigando de qué iba aquello, desde personajes como Rajneesh, que luego se llamó Osho, ujú, con sus centros, en fin, otros, el padre Vicente Ferrer, un español que fundó en la India pues, un movimiento importante de ayuda social. ujú. Es decir, distintas personas, cómo se contemplaba desde allí esto. Bueno, una vez que pasé allí 2 años, pues me volví y entonces estuve en Estados Unidos, en San Francisco, pues aprendiendo técnicas de análisis transaccional, psicoterapia gestal, hipnosis, etc. Y luego ya me instalé más definitivamente en Madrid, donde ya se unificó todo un poco alrededor la figura de un personaje que es Bert Hellinger, un alemán, que, bueno, que ha difundido lo que llaman las constelaciones familiares, o la importancia que tienen nuestras familias y nuestra genética en cómo somos, cómo nos sentimos, cómo nos relacionamos con el mundo, a veces sin darnos cuenta o sin saberlo exactamente de una manera consciente lo que hacemos, ¿no? Sí, acá en Estados Unidos y gran parte de Latinoamérica, a raíz de lo que usted me está hablando, también se empezaron a buscar, continentalmente hablando, otros métodos diferentes. Llegaron muchos a la fumada de la marihuana, a Sí, consumir hongos alucinógenos, sí, se dice así, ¿verdad? alucinógenos, sí. Alucinógenos y también El peyote, que es su país de origen, el está muy... peyote.
El peyote en México, bueno, pues El era peyote, los típico. hongos, Alucinógenos, alucinógenos. alucinógenos. Se me Pero hace bueno, esa quisiera, si palabra. usted me lo permite, hacer un inciso. Por ejemplo, en su país de origen, que es México, que Ujú, conozco algo, ujú, todas esas plantas están sacralizadas. Es mm, decir, hay que hacer un ritual muy importante antes de introducirse en una ceremonia del peyote, no es una broma. Sin embargo, la sociedad, la juventud europea, americana, pues lo ha trivializado. Y mm. se toman un peyote o cualquier otra sustancia, o psilocibina o cualquier otra, pues después de cenar entre los amigos, sin quitarle toda esa... Se ha desprestigiado un poco en el sentido de que se le ha quitado, bueno, la orientación de descubrir el mundo interior de uno, aunque yo personalmente con las drogas pues no quiero saber mucho, porque conducen a experiencias que no tienen salida. Luego hay que volver Claro, al mundo normal. Y usted con prácticas de yoga, de lo que quiera, pues usted puede ir a la oficina de un banco, sacar su dinero en la ventanilla. claro. Pero usted bajo la influencia del peyote no puede ir a un banco y en la ventanilla sacar, hacer las transacciones correspondientes. Digo un ejemplo común, ¿no? No, claro, sí, está bien, está bien. Hay sustancias que nos ponen en unos estados donde la vida normal es muy difícil llevar una normalidad. Sin embargo, con otro tipo de prácticas de psicoterapia y de yoga, pues esa normalidad no se pierde, es decir, se fomenta, se continúa y, bueno, sigue haciendo uno su vida en la sociedad o donde esté de una manera normal, digamos. Ya. Usted me platicaba que con este libro es cuando lo escribió en una época en su vida donde descubrió las cosas como son. ¿Podía Sí. hablarnos un poquito de eso? Pues mire usted, de repente tuve determinada experiencia no hace mucho, pues hará 2 años o una cosa así, donde se murió un íntimo amigo mío, con el que compartí muchas experiencias en India, en un castillo en Galicia. Y bueno, antes de morir él me llamó y me contó cómo habían sido las cosas que habíamos vivido. Ujú. Y yo me quedé sorprendidísimo porque yo había visto otra historia. Y no, me estaba contando la realidad. Y es como un pollito que está encerrado en un huevo y lo único que ve es su propio reflejo fuera. Y cuando se rompe el espejo, la cáscara del huevo, sale el pollito con toda su inocencia y se da cuenta de qué es lo que pasó. Esa despertar a la realidad como fue y no como uno interpretó que había sido. Y por eso pongo esa imagen, que por cierto la ha dibujado mi mujer, es un dibujo de ella, Ajá, que es pintora, y bueno, donde se ve un pollito pues saliendo del huevo. claro. Es decir, viendo la realidad como es y no como nos imaginamos o suponemos que es en virtud de nuestras necesidades, fantasías, etc. Ya estaba yo pensando ahorita que el pollito, al igual que algunos mamíferos, excepto el humano, pues prácticamente nace ya caminando, ¿no? Sí, sí. Y nosotros no, los humanos No, no. no, esto es mucho más complicado. Bueno, no vea usted. Primero el parto. Yo como médico he asistido a partos. Entonces, después la crianza, es decir, nuestro desarrollo hasta que deambulamos, pues pasan 10, 11 o 12 años mínimo de preparación y tal. El pollito no, el pollito sale Ni inmediatamente, otros mamíferos. no, picotean o comen o maman y poco y enseguida se van. Nada más buscan a la mamá al momento de quién tienen hambre. Ya. ¿Ya? Pero bueno, hay un dicho que dice que un tigre en una selva siempre es el mismo tigre. Ujú. Es decir, un tigre en Malasia no lo puede usted adaptar al Polo Norte, Ah, no. porque no sabe y se muere. Sin embargo, los seres humanos tenemos quizá la opción o la libertad de la adaptación a todo el planeta, y así lo hemos hecho. Ujú. Y lo mismo nos adaptamos a una selva que a una ciudad, que a otra ciudad gigantesca, que a un pueblecito, es decir, distintos climas. Esa facilidad de adaptación sí la tenemos nosotros. Muy bien. Muy bien. ¿En dónde se ve usted de aquí a unos 5 años? ¿Dónde me veo yo? Pues mire, muchas veces entre las estrellas, porque soy ¿Piensa un ir a gran... Marte ya está casi el pasaje, lo puede comprar Bueno, en cualquier tengo, momento, tengo ¿no? 78 años, tengo Ah, bueno. 78 años, soy muy aficionado a la astronomía, tengo un pequeño observatorio astronómico y paso muchas noches mirando ese espacio oscuro y esas cosas gigantescas que hay ahí arriba Ujú. y relativizando mucho mi estancia en la Tierra,
porque uno baja, ve una galaxia ahí que son millones de años luz y unas cantidades enormes de distancias, y digo, pues si somos una cosa pequeñita aquí flotando en medio de este espacio negro gigantesco y oscuro. Bueno, entonces, poco a poco, a través de mi experiencia, he aprendido que vivir en el presente, sin saber exactamente lo que nos va a traer el futuro, pues nos coloca ante el misterio. El futuro pues tiende a ser un misterio en ese estado, porque todos queremos, a través de nuestra estructura egoica, tener un futuro controlado. Es decir, que va a ser mañana, pasado, el año que viene, cuánto voy a cobrar, dónde voy a estar, etc. Entonces, tanto el yoga como estas prácticas de psicoterapia nos llevan a la vivencia del momento presente y a no saber exactamente, vamos, qué es lo que va a pasar mañana. De hecho, no lo sabemos. Y es una preparación para la muerte, porque también es un misterio. Por más que nos cuenten, nos digan, nos expliquen, creamos, no tenemos ni idea. Pero sí es cierto que ahí algo se rompe y nos encontramos frente a lo desconocido. Y a mí, volviendo a lo del espacio, me conecta mucho, esa negrura infinita del espacio, donde flotan, bueno, miles de millones de galaxias, me conecta a esa posibilidad de decir, a ese misterio, que dice, bueno, pues será algo curioso. Entonces es lo que yo le puedo decir respecto a cómo pienso que serán mis próximos 5 años. Muy bien. Le hago Espero una que muy pregunta, felices le voy a hacer con mi le voy a hacer esposa. una pregunta relacionada al espacio y a la astronomía. Dígame. Y esto es la pregunta, creo que la humanidad se ha hecho desde que es mundo. ¿Estamos solos en el universo? Como estructuras de personalidad somos millones. En nuestro núcleo somos solos. Estamos absolutamente solos. Yo no veo el mundo como lo ve usted ni como lo ve el vecino. Igual que yo no tengo su cara, ni usted la mía, ni yo tengo su biografía y su historia, ni usted la mía, ni sus memorias. Yo estoy viendo el mundo a través de todo eso, de mis memorias, de mi interpretación, de lo que me han enseñado, de mi forma peculiar de verlo. Y en esa manera peculiar de verlo estoy solo. Otra cosa es el lenguaje, pero el lenguaje no son las cosas, es una referencia de las cosas. Por ejemplo, la palabra pollo no tiene que ver con comerse un pollo, con la experiencia de comerse un pollo, aunque sí nos orienta. La palabra Los Ángeles, por más que vea mapas y vea planos y vea fotografías, no tiene que ver con la experiencia de ponerme yo de patitas en medio de Los Ángeles y vivir aquello. Me puede ir muy bien o me puede ir espantoso. Es decir, la experiencia personal es única y en ese sentido sí estamos solos. Cada Pero la uno tiene su existencia de propio... vida extraterrestre que La existan. existencia de... Pues mire, no lo sé. Yo que soy aficionado a la astronomía y mire usted, pues se calcula que hay solo en nuestra galaxia pues varios millones de soles como el nuestro, con sistemas planetarios. Entonces, la posibilidad de que no la haya me parece remota. Pero es una creencia, pues me lo puedo creer o no, pero yo no tengo la experiencia No, yo le de ello. preguntaba por lo que me decía que es un aficionado a la astronomía y ese tipo de cosas. Observando, dije, ha de haber visto algo. Bueno, he visto, ¿sabe lo que he visto? Que soy aficionado a esto desde hace, pues, la friolera de 30 años. Y entonces antes, ver algún objeto que pasara rápido, no había, pero ahora yo me pongo por la noche y cada 5 segundos pasa un satélite por el campo óptico de mi telescopio. Es decir, la Tierra está rodeada en estos sistemas de trastos que hemos puesto nosotros. Están constantemente circunvalándonos, ¿no? Bueno, fue una experiencia que yo estuve de médico rural en los años 80, en un pueblecito, y entonces pues yo estaba de guardia, por las noches, pues mejor no acostarme porque me iban a llamar 4 o 5 veces. Claro. Y había una señora que, ya mayor, que me vino a ver como paciente, que se llamaba Cándida. Esta mujer pues había ido a servir de niña a una ciudad española, concretamente a Madrid. Allí sirvió en casa de un embajador. Con el embajador se trasladó a Londres. El embajador luego se trasladó a los Estados Unidos. Total, que la señora acabó en San Francisco. Y
y acabó de señora de limpieza en el observatorio de Monte Palomar, que era el mejor observatorio astronómico del mundo, de aquellas fechas. Ella fue a la universidad, aprendió todo lo que pudo y se hizo ayudante del servicio de fotografía del observatorio de Monte Palomar. Y allí conoció a un personaje que era el doctor Albert Einstein. Ella pasó al servicio del doctor Albert Einstein y estuvo sirviéndole en su casa pues casi un año. Entonces ella conocía muy bien lo que era la teoría de la relatividad, la astronomía, y al final, pues, pobremente, porque no logró una pensión, pues acabó en el pueblo donde yo estaba de médico, y yo me pasaba muchas noches con ella, y ya me explicaba el cielo. Empezó con las constelaciones, compramos un telescopio pequeñito, luego más grande, y me metió muchas cosas que entonces no entendía, porque por más que me lo decía, con el tiempo logré entenderlas, de qué me estaba hablando. Ha sido una trayectoria para mí. Ha sido una ayuda importante, más ahora también, que estoy, bueno, trabajando menos y que tengo noches como para disponerlas para ello. Mientras no esté nublado. Eso, no creas, porque donde tengo los observatorios en el norte y aquí pues podemos tener pues 60 o 70 días despejados, 70 noches, vamos, Muy al bien, año, muy al bien. año. El resto pues está nublado o hay O niebla o cualquier cosa nublado así. o un platillo volador cubriéndole la vista. La verdad es que no he visto ninguno. Muy En bien, muy bien. caso, Vamos a la siguiente pregunta. Me dijo usted que tiene su expo literaria el día 23, ¿verdad? El sí, aquí 23 tengo es... ya anotado eso. Bueno, El le doy día la 23. oportunidad de que invite al público que lo está viendo en las redes ahorita y lo está escuchando en la radio para que vengan a escucharlo, la exposición de su libro, El Gurú y yo. Encantado de que vengan todos ustedes y que, bueno, que puedan tener un buen rato conmigo, si es posible, y que es el día 23 lunes a las 20 horas, hora de España. Y me parece que en América son sobre las 2 de la tarde, una Las 2 cosa de la así. tarde, hora del este de los Estados Unidos, y sería las 11, 12, 1, 2, 11 de la mañana en California, en San Francisco, principalmente. Pues será un placer compartir con todos ustedes, Ujú. pues mi vida y lo que escribo en el libro, en fin, estas cosas de las que estoy hablando. ¿Cuáles son sus datos de contacto en caso de que los que lo están viendo y los que lo están escuchando quisieran charlar con usted? Pues quizá mi correo electrónico sea lo mejor. ¿Ok? ¿Lo puede Mi dar? correo electrónico es mi nombre, Ramón Carballo Sánchez, todo con minúsculas, todo seguido. Repito, Ramón Carballo, con B y con 2 L's, Sánchez, @gmail.com. Carballo con B de burro grande. Con de burro grandísimo. Sí. Y No luego es 2 de, no L's. es de B, no es de B de vaca chica. No, 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 de vaca chica. Es de burro. Muy bien, le voy a hacer la última pregunta y es la misma que le hago a todos y se la volver a repetir el día que le toque su expo literaria. Viendo a la humanidad en cómo está, así, con crisis, guerras por todos lados, etcétera, etcétera. ¿Qué mensaje le da Ramón Carballo Sánchez a la humanidad en los momentos tan críticos que estamos viviendo? La clave está dentro de nosotros, no fuera. Mm. Fuera estamos perdidos. Dentro de nosotros estamos en nuestro hogar. Sustituyamos lo externo por lo interno para ser eternos. Entonces nos están forzando a mirar dentro. Fuera es imprevisible ya lo que pasa. Hace 20 años el futuro más o menos se podía predecir, o 30. Ahora no se sabe qué va a pasar mañana, pero los indicios es que nada bueno, desde el punto de vista alimenticio, de guerras, de contaminación, de destrucción de la atmósfera, yo qué sé. Todas estas cosas que cotidianamente nos bombardean con todos lados, que no hay más que problemas. Es decir, creo que la humanidad tenemos una herramienta prodigiosa de la evolución que se llama la mente. La mente humana es algo prodigioso. Ahora, yo tengo un cuchillo en mi cocina y lo puedo utilizar para cortar mi filete esta noche bien, cortadito, o lo puedo utilizar para cortarme la mano o para ir a alguien. El cuchillo no tiene la culpa, es una herramienta. Depende de cómo yo la use. Nosotros tenemos una herramienta, que es la mente. Depende cómo la usemos. El primer problema es que
para el 90% de la humanidad hay una identificación con la mente. Es decir, nos creemos que somos la mente. No, la mente es una herramienta que está en nuestras manos para utilizarla. Y parece ser que no la estamos utilizando correctamente, porque estamos produciendo un cacao general pues bastante importante, que muchas veces pues de los grandes dolores surgen las grandes soluciones. Cuando la vida nos golpea con enfermedades, con problemas, con tal, bueno, entre comillas, luego queremos ser más buenos, o sea, ser mejores o recapacitarnos, pero muchas veces es a través del dolor la corrección, donde viene la corrección de las conductas y creo que lo que se está planteando es una gran corrección del mundo, de los hombres, en ese sentido, en la utilización de la mente de una manera correcta y no incorrecta. Muy bien, Ramón Carballo Sánchez, un placer haberlo conocido y lo volveré a ver el Igualmente, día 23 de octubre durante la exposición de su libro El Gurú y yo, para saber la historia del pollito saliendo de su cascarón. cascarón, sí. Un abrazo virtual desde los Estados Unidos, que todos Igualmente, estén muy muchísimas bien. Hasta gracias por luego, su que tiempo. le vaya Muchas bien. gracias. Un cordial saludo. Hasta luego.